Gracias a todos, sí, por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar desarrollando un webinar en conjunto con Droguería del Sud y Daniel Moreira, que ahora ya lo vamos a presentar como corresponde. La idea del webinar es poder hablar sobre la logística 4.0 y cómo en particular impacta y beneficia a lo que es la vertical farmacéutica, ¿sí? Cómo pasamos, ¿sí?, de una logística por ahí más reactiva y manual a una logística inteligente, conectada, predictiva, ¿sí? Y que obviamente también sea sustentable. Esa es un poco la idea de cómo por medio de nuestra herramienta de Quadminds, por medio de nuestro sistema de gestión de transporte, podemos ayudar a empresas como Droguería del Sud en este proceso de digitalización y optimización de su logística, ¿sí? Bueno, una breve introducción, quienes vamos a estar a cargo del webinar y de la charla. Quien les habla, Alejandro Vázquez, responsable de Customer Success y de las cuentas, ¿sí?, de la compañía, de Quadminds, y Daniel Moreira, quien se desempeña como jefe de transporte en Droguerías del Sur, ¿sí? Antes que nada, a medida que vayamos desarrollando el webinar, seguramente van a ir surgiendo preguntas, dudas, consultas. Bueno, los invitamos a que por favor los vayan dejando en el cuadro de diálogo que figura abajo para poder al finalizar la charla poder contestarlas, ¿sí? Ya sean para Quadminds o que sean para Daniel de Droguerías. Vamos a estar respondiendo sobre esas dudas o consultas que puedan surgir de la presentación, ¿sí? Bueno, primero, seguramente hay mucha gente que ya nos conoce en el webinar, otros que a lo mejor nos están conociendo en este momento, así que muy brevemente les voy a contar sobre quiénes somos, ¿sí? Somos Quadminds, somos una empresa que no somos nuevos en el rubro, ya tenemos más de 15 años trabajando en procesos de digitalización y optimización, tanto para lo que es primera milla y última milla, ¿sí?, por medio de nuestro sistema de gestión de transporte, ¿sí?, mediante nuestro TMS. Tratando de hacer, obviamente, una logística mucho más sustentable y, obviamente, logrando eficiencia operativa, ¿sí? Todo esto, obviamente, lo hacemos posible por medio de todo el poder de nuestros algoritmos avanzados, desarrollados por nosotros a lo largo de todos estos años, y por medio, obviamente, hoy de todo el poder de la IA, ¿no?, de estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, que nos ayudan, obviamente, a hacer todo esto mucho más potente y a un ritmo muchísimo más rápido que hace unos años atrás, ¿sí? Obviamente, un poco contarle de dónde tenemos presencia, ¿sí? Tenemos presencia a lo largo de diferentes países, ¿sí? Estamos en más de 12 países en todo lo que es LATAM, todo lo que es Hispanoamérica también, porque también tenemos presencia en España, ¿sí? Y bueno, algunos países como tenemos en la placa de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, bueno, todo el eje americano y España, ¿sí?, donde también tenemos presencia hace algunos años. Somos alrededor de 75 colaboradores, ¿sí?, de los cuales nos desempeñamos en diferentes puntos estratégicos, ¿no?, que les acabo de nombrar. Después, bueno, algunas de las empresas que confían en nosotros, de múltiples rubros, múltiples verticales, oil and gas, consumo masivo, telecomunicaciones, operadores logísticos, transportistas, dadores de carga. Bueno, estos son algunos, ¿sí?, de los ejemplos de las más de 500 empresas que confían en nosotros a lo largo de estos 15 años, ¿no? Un poquito más de 15 años que tenemos en el mercado. Y dentro de todo ese conglomerado de empresas, bueno, surge Droguería del Sud, que es quien nos está acompañando hoy en este webinar para contarnos un poco cuáles fueron sus desafíos a la hora de digitalizar su operación y cuáles fueron los beneficios también, ¿no? Pero Droguería es una empresa que está con nosotros ya hace mucho tiempo, está
desde fines de 2013, si no me equivoco, Dani, ahora corregime cuando te cedo la palabra. Y que bueno, hemos ido creciendo en conjunto, Quadmind como un proveedor estratégico en todo el proceso de optimización y digitalización de la operación. Y bueno, obviamente aprendiendo también nosotros de cuáles son los desafíos y requerimientos de esta vertical farmacéutica muy interesante y de la cual nosotros formamos parte con ellos, ya le digo, hace un poquito más de 13 años. ¿Sí? Bueno, ya es hora de presentarles a nuestro invitado, ¿sí? No quiero aburrirlos con mi charla solamente. Nos está acompañando Daniel Moreira, jefe de transporte, quien me gustaría que, bueno, Dani, te presentes, hagas una breve introducción también de Droguerías del Sur, de quiénes son, de toda la trayectoria que ustedes tienen, de la importancia que tienen en la rama farmacéutica de Argentina, ¿sí? Y de cómo, bueno, después entraremos un poquito más a cómo podemos ayudarlos en el día a día y cómo fue todo ese proceso, ¿no? de adopción de la herramienta. Así que te cedo la palabra, Dani, para que puedas Bueno, contarnos un poco. muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando esta conversación, esta charla, la presentación de Ale. Excelente, Ale, la presentación. Los conozco como empresa, es verdad. Tal como mencionaste, hace más de 13 años que estamos trabajando con ustedes. Droguería del Sub está estratégicamente ubicado en todo el país, en la distribución, y tiene 7 centros de distribución, o sucursales, como se les llama. Llegamos a más de 10.000 clientes, tal cual como dice en la placa también, son muchos laboratorios, son más de 400 laboratorios con los que operamos y llegamos a todo el país. La verdad que nuestra red de distribución está pensada, desarrollada y bajo esa consigna que fue de ser federales y llegar a todo el país. Entonces cada sucursal tiene una llegada a distintas provincias, pueden ser más o menos, pero bueno, y con sus propias características. Claramente no es lo mismo llegar al norte, nosotros íbamos desde la sucursal de Córdoba, que hacemos todo el NOA, bueno, tenemos otras condiciones climáticas de la zona como tal es, a llegar a Tierra del Fuego. Entonces todos esos desafíos están dentro de toda nuestra distribución, en base a estas sucursales que trabajan en base mismas a las que llegamos. Eso es un poco lo que es Bien. la parte de la operación. Después, Bueno, sí, gracias. Sí, sí, contame, decime. Dani, perdón. Estamos con un poquito de delay, perdón, pero contame, Ok. ¿qué Sí, más, qué más ibas a hacer? pido disculpas porque no me pude conectar desde la notebook, así estoy del celular, así que puede ser que haya un poco de delay. Bueno, después hubo hace 13 años atrás un plan estratégico también de tecnología. En realidad, Droguería del Sur siempre fue muy tecnológico. Droguería del Sur tiene 75 años de existencia, cumplió hace poco, y siempre estuvo liderando el mercado, siempre estuvo a la vanguardia de la tecnología en los distintos procesos de cada década o de cada año. Siempre se puso en esa ubicación y siempre armó un plan en base a eso también, tanto en tecnología como planes comerciales y estratégicos en su logística. Bueno, fue una decisión de hace 13 años atrás de decir, bueno, teníamos que ir a otro nivel, subir un paso más, que ya no alcanzaba con solamente distribuir a los clientes, porque si bien tenemos una eficiencia muy alta, porque el mercado lo requiere, la clase de negocio es así, bueno, si nuestra eficiencia igual es del 97%, del 99%, sentíamos que necesitábamos y teníamos la necesidad de llegar y de cambiar ese nivel. Así que bueno, fue un estudio que se había hecho en ese momento y se decidió, bueno, tener un socio que nos acompañe esa tecnología. Y en ese momento, bueno, ya estaban liderando parte de esta tecnología y bueno, fue los momentos de empezar a efectuar qué tecnología tenían y si estaba al alcance de lo que nosotros queríamos o si era superador.
¿Recordás, Dani, cuáles fueron por ahí los puntos de dolor más fuertes que tenían que resolver cuando decidieron dar este paso de incorporar tecnología a la operación? Sí, si bien, como decía, tenemos un nivel de eficiencia del 99% y en ese entonces, hace 10, 15 años atrás, era similar, lo que estábamos carentes era de información en tiempo real. O sea, teníamos toda una red de distribución armada, habían ya clientes formados donde teníamos cómo estaba distribuida logísticamente cada entrega, cada ubicación, pero así todo no podíamos manejarlo en tiempo real, éramos reactivos a las situaciones. Este, Cada vez que se presentaban nuevos negocios, nuevas farmacias, era difícil volver a reestructurar todo eso, entonces nos llevaba tiempo, llevaba errores, y eso hacía que el cliente también sufra alguna de esas situaciones. Por ahí no tan crítico para el cliente, pero sí para nosotros. La verdad que nosotros competimos básicamente con nosotros mismos. Entonces, si yo siento, Droguería del Sur siente que tiene que cumplir con un servicio, trata de hacerlo lo mejor posible y que sea lo más regular posible. Bueno, en ese entonces habían otros planes de expansión, entonces hacía difícil que eso se pueda llevar a cabo sin una tecnología como la que hoy tenemos con ustedes de seguimientos. Bien. Y un poco de esto, digamos, que estás contando, ¿cómo fue pasar de esa gestión reactiva? ¿Cómo fue pasar de algo por ahí que era un proceso manual a, bueno, empezar a incorporar tecnología? Ahora por ahí nos vamos a adentrar un poco en lo que es la adopción, ¿no? La tecnología y cuáles fueron también los cambios culturales, ¿no? Que tuvieron que suceder por ahí internamente para toda esa adopción. Pero contame un poco también cuando se planificó todo este paso. ¿Qué era lo que ustedes querían lograr primariamente con la incorporación de tecnología? Recién hablaste de incorporar datos a la operación. ¿Qué más ustedes querían ganar utilizando un TMS como Quadmines? Sí, uno fue ese claramente y el otro fue el tema de la reubicación de los clientes, de cómo estaban posicionados y cómo lo estábamos entregando. No teníamos una certeza de cómo era el recorrido, o sea, si bien salían los vehículos y entregaban todo y vuelven a una segunda vuelta, nosotros distribuimos de 2 a 3 veces por día a los mismos clientes en la zona. Entonces, si bien los repartos terminaban en horario, no teníamos la visibilidad de cómo se estaba entregando. Si se estaba haciendo bien, si se estaba haciendo mal, si eran recorridos por una lógica del trayecto o si era una lógica del cliente, de cómo abre, en qué horario se abre la farmacia. Así que ese fue un desafío que no lo teníamos visible en cuanto a seguimiento. Podíamos hacerlo mucho tiempo después, pero no teníamos nada de esos datos, nada. De hecho, no me imagino hoy poder estar viviendo en ese escenario, pero básicamente fueron los dos puntos más fuertes y críticos que teníamos. La mejora en tiempo real de los datos, de la información, y la reestructuración con algoritmo, o como hoy se trabaja con el algoritmo, y no manual, era todo muy artesanal. O sea, yo decir, tengo que entregar en Capital a todos los barrios, genera una red de camionetas que salen hasta ahí y hasta se cruzaban incluso algunas por diferentes situaciones. Entonces, bueno, fue reacomodar todo eso. O sea que con todos esos datos los volcamos a la plataforma y organizamos mejor las rutas en cuanto a por ahí zonas o cercanía de farmacias, estructuración también de las ventanas horarias, mejorar el nivel de servicio hacia las farmacias. ¿Sentís que las farmacias también percibieron esa mejora de reorganización y de llegar mejor y en tiempo a entregarle los productos? Sí, 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 notablemente. Sí, sí, porque nosotros a medida que pudimos ver cómo era un recorrido, cómo era un trayecto, empezamos a entender que no era la manera más lógica de entregarlo, porque tenía diferentes factores. Y a veces eran decisiones más del transportista mismo, que él decidía cómo, según su criterio, la reubicación de las entregas. Entonces fuimos acomodando con mucha más precisión, casi exacta,
porque al ver todo el recorrido completo, nosotros le damos la indicación de cómo lo tiene que hacer. Y eso bajó, notablemente bajó los tiempos de entregas. Nosotros tenemos KPI que te miden desde que sale hasta que termina el vehículo. Bueno, ahora tenemos un KPI extra gracias a toda esta información en tiempo real de cómo estamos trabajando dentro de esas rutas, si somos también eficientes con los clientes. Bueno, el cliente lo empezó a diferenciar cuando empezó a ver que su reparto por ahí bajaba 10, 15, media hora de lo que lo estaba recibiendo en promedio. Esa fue su primera eh, forma de percibir los cambios tecnológicos que empezaba a tener Droguería del Sur. Y esa mejora de nivel de servicio en un producto farmacéutico, ¿no? Es una mejora enorme, porque atrás siempre hay un paciente que está por ahí esperando recibir Exacto. esa medicación en la farmacia de su barrio y que llegue en el día y en la hora adecuada es importantísimo, ¿sí? Por el Es nivel por ahí de clave. criticidad que a veces tienen los Es clave. medicamentos. Es clave. Nosotros todos los clientes los tomamos por igual. No decimos, bueno, una clínica tiene más prioridad que una farmacia. Para nosotros son clientes y buscamos la mejora constantemente de cómo poder llegar lo antes posible, lo más anticipadamente posible a sus horarios. No necesariamente la farmacia a veces está diciendo, bueno, voy a comprar y ojalá que llegue a tal hora. No, saben que Droguería del Sur se presenta prácticamente todos los días a la misma hora. Eso les genera una rutina con los mismos clientes de ellos, de la farmacia, nosotros. Cuando vas a una farmacia y te dice, bueno, venía a la tarde, venía a las 16 horas que tu pedido ya va a estar acá en la farmacia. Entonces, bueno, esa información que tiene y esa regularidad que tiene el cliente en la farmacia, bueno, notablemente lo hace también más competitivo y fiel a la situación. Obviamente que con lo que me estás contando, Droguería del Sur tiene, o el farmacéutico o las clínicas perciben un nivel de confianza muy alto, ¿no? Cuando hacen un pedido a Droguerías del Sur. Exacto, sí, sí. Es así, tal Bueno, cual. contanos un poquito, Dani, ahora te voy a cambiar un poquito el enfoque, ¿no? O sea, ya Ujú. tomaron la decisión de incorporar tecnología, de pasar de estos procesos manuales y reactivos. Contame cómo fue todo ese proceso, ¿no? De adopción, de implementación, seguramente algún cambio de cultura, ¿no? Interna de cómo se hacían los procesos y cómo fue, qué nos podés contar, ¿no? Sobre lo que es la adopción, hay veces, qué es el temor que a veces tienen muchas empresas, ¿no? Del si así más o menos funciona, por qué debería incorporar, o cómo serán los pasos siguientes, o complejidades que puede tener una adopción o implementación de una herramienta como Quadmines. Contame un poquito de la experiencia que han tenido. ¿Lo tengo a Dani por ahí o se fue Dani? Ahí, Hola, hola. Ahí te escucho, sí, ahí te escucho. ah, bien, decía que se tuvo que armar en ese momento un equipo de líderes para que absorban toda esta tecnología, toda esta innovación de parte de ustedes. Y eso después fue trasladable y escalonado como se fue haciendo las implementaciones. Sabemos que la parte siempre urbana siempre está mucho más perceptiva a los cambios tecnológicos, mucho más fácil y adaptativos. Entonces la primera estrategia fue eso, ir a esos canales más sencillos. Funcionó perfectamente. Hoy la aplicación es muy intuitiva, muy fácil de utilizar, así que no fue, la verdad, sinceramente no fue un problema el uso de la herramienta. Sí, a medida que uno se va alejando de la parte céntrica de cada lugar, se empieza a encontrar con situaciones que por ahí no están tan acostumbrados a lo tecnológico. Pero bueno, esto, volviendo a lo que decía, que es tan intuitiva la aplicación, el uso y la comodidad, nada, se fue adaptando sin problemas. Y en base a eso también, internamente empezamos a adquirir esta información, mucha más información. Bueno, y se empezó a trabajar por ese lado, por la información y cómo corregir un montón de cosas que teníamos
y empezar a tener otra visibilidad de cosas que no teníamos. Entonces tuvimos como dos vías, mejorar automáticamente lo que teníamos y empezar ya a trabajar en las cosas nuevas que obteníamos de información, de estadísticas. Por lo general la logística ya tiene un KPI base. Todas las logísticas tienen su KPI modelo. Bueno, nosotros en base a eso, y lo que seguramente van a encontrar cualquier otra empresa que no lo tiene hoy, es que se van a encontrar con nuevos KPI, porque de hecho nos pasó a nosotros. De poder tener KPI estándar, pasás a tener 10, 15 más KPI nuevos. Así que claramente la tecnología y esta tecnología es de mucha necesidad. Hoy Droguería del Sur no podría estar pensando en otra cosa que en esta tecnología. Y de hecho se está trabajando. ¿Tenés? Perdón. Sí, te escucho. No, no, perdón, que estoy con delay de vuelta, perdón. Pensé que Ah, habías terminado. Contame, por favor, termina no, no, de contarme ahí. era eso. Que no hay forma de pensar, seguir creciendo y seguir mejorando los procesos sin una tecnología como esta. ¿Qué KPI se te viene ahora a la mente que han incorporado y que es clave de estos nuevos KPIs que nos estás contando que han sumado, ¿no?, a la operación? Bueno, por ejemplo, uno de los KPI que estamos trabajando son los KPI de las entregas a los clientes. O sea, antes nos basábamos en promedio o estándar un poco improvisados, manuales, eh, bajo un Excel, y hoy ya estamos trabajando con ustedes, con lo que nos ofrece Mindy, nos ofrece también mucha tecnología y mucha información mucha más precisa y rápida. Eh, este beneficio que tuvimos con Media, que lo probamos hace unos meses atrás, no sé si después querés ampliar igual. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de que ustedes nos abrieron, entrar en un modelo beta y fuimos haciendo pruebas. Y ahí es como que empezamos también a descubrir las cosas que podíamos corregir. Y uno de esos KPI fue ese, es decir, que me empiece a decir y a formar, decir, yo cada cliente entrego en una franja horaria y quiero que ese horario sea igual o mejor. Entonces forzamos también un poco a nuestros KPI a decir, si yo sé que a Alejandro le estoy entregando un horario promedio de las 8, bueno, quiero que no solo que se mantenga, sino que se mejore. Entonces, bueno, ahí surge este KPI nuevo más predictivo y correctivo de la situación. Bien, bueno, ahí les voy a complementar por ahí para nuestra audiencia, que a lo mejor nos están conociendo hoy, que por ahí no conocen toda nuestra suite de soluciones. Mindy, que es el producto que hacía referencia Daniel, es nuestro agente de inteligencia artificial, ¿no?, que corre con base de Gemini 3.0 y que da información al instante y muy rápida para la toma de decisiones también para las personas que por ahí están planificando, como también para elaborar, ¿no?, estos KPIs rápidos, ya sea del día, de la semana, quincenales, bueno, etcétera. Eh, Hoy también los agentes de inteligencia artificial nos ayudan a esto, ¿no?, a poder resolver dudas, consultas, informaciones, estadísticas, métricas de una forma mucho más rápida que por ahí hace algunos años. Eh, una pregunta más que siempre surge y también es a veces una duda, ¿no?, de las empresas a la hora de dar este paso al proceso de estas logísticas 4.0 o nuevos procesos. ¿Cómo fue el trabajo de adopción o cómo fue la incorporación de las herramientas mobile, por ejemplo, en esto que llamamos la cultura de la certificación, ¿no?, que los choferes también puedan ayudarnos a tener información en tiempo real? ¿Cómo los choferes pueden utilizar una herramienta mobile para poder adjuntar evidencias, fotos, firmas digitales, comentarios? Eh, Contanos un poquito cómo fue esa experiencia en esa implementación y adopción también del lado de los choferes. Bien, la implementación, más o menos como había mencionado antes, hay en zonas que se adoptan y se absorben mucho más rápido, y hay otras que por ahí lleva un poco más de tiempo.
Pero bueno, igual, así todo, la aplicación es muy simple, muy práctica. También cada vez que nosotros hacemos un movimiento de la distribución, lo ve reflejado en la aplicación. Si yo por alguna razón a un transporte le cambio el modelo de entrega, él ya no se basa en su predicción propia o su criterio, sino que se basa en nuestra hoja de ruta. Entonces nosotros adaptamos, actualizamos la hoja de ruta y él automáticamente lo ve reflejado en la aplicación. Y ni siquiera necesariamente lo hacemos hoy y lo ve mañana, lo ve automáticamente. O sea, yo le puedo modificar algo hoy. Si por alguna razón le tengo que decir, no tenés que ir a tal farmacia, le saco esa opción de que pueda ir a esa farmacia. Entonces no lo ve en la aplicación, no puede certificar y básicamente ya entiende que el mensaje es ese, que por alguna razón le estamos dando una indicación de que no hay que ir. Porque a veces las farmacias se comunican, nos dicen no vengan hoy por tal motivo. Entonces, eso no existía. Antes era llamar al supervisor, al coordinador, llegar al fletero y ya todo eso, ya había pasado todo el suceso. Eh, Así que bueno, después esto de, está bien, antes decías, paso por una farmacia y no necesariamente se entregaba el producto. Entonces la certificación hoy nos da esa herramienta 100% efectiva, que es decir, fui a la farmacia, certifico y si, además de certificar, estoy validando que entregue todo, porque puede ser una entrega parcial, por X motivo, entonces también valida qué está entregando. Así, nosotros automáticamente ya en la página web vemos todas esas novedades. Ya en la plataforma podemos ver si entregó el 100%, si entregó en horario, si le quedó algo pendiente por entregar. Si por alguna razón no entró, o no pudo entregar algo, vemos la foto también, porque adjunta una imagen. Si le pedimos que algún requisito extra, que es una foto de un documento, también lo adjunta desde la aplicación. O sea, básicamente con un par de clics ya tiene todo resuelto. Después, Eso le da mucha transparencia, ¿no? A la exacto, operación también. exacto. Después, bueno, los primeros inconvenientes que habían surgido al principio eran el celular que tenga la carga, con el cargador o datos. Bueno, se fue resolviendo. El punto que había quedado después era el tema de los datos, que bueno, se resolvió con esto de que ustedes tienen la capacidad de almacenar esa información, así que el chofer certifica todo, aunque no tenga datos, y esa información se carga después en cualquier momento de la conexión. Técnicamente vos lo podés explicar mejor, prefiero que lo expliques, pero sé que hoy en la práctica para nosotros no es un punto de conflicto, la falta de datos. Esto es algo muy interesante porque la aplicación de Quadmans, y de acuerdo a como lo cuenta Dani, tiene la posibilidad de trabajar en modo offline, ¿sí? Tiene la Sí, posibilidad de estar trabajando constantemente, aún así, no tengamos datos en ese momento en el celular, porque por el motivo que fuese, por ahí se quedó sin datos, o, bueno, como también decía Dani, trabajan en zonas, ¿no? A lo largo y ancho de toda la República, donde a lo mejor no hay buena señal, no hay conectividad, o es una zona rural donde por ahí no hay buena conectividad como para que se envíe la información en ese momento. Bueno, pero la información no se pierde y cuando queda almacenada en el teléfono y cuando tiene la posibilidad de recuperar, aunque sea una liñita de señal, bueno, poder actualizar hacia atrás con todo el recorrido correcto que se hizo, con toda la información certificada, con estos documentos que también hace referencia Daniela, que por ahí se digitalizaron en ese momento de la entrega, comentarios, bueno, lo que sí, haya sucedido, la foto completa de lo que haya sucedido en ese punto de entrega, aún así que no tuviéramos señal o no tuviésemos datos, bueno, esa información, el chofer va a poder seguir trabajando siempre y esa información no se pierde, que obviamente esa información es muy valiosa posterior, ¿no? Para diferentes KPIs o tomas de decisiones, ¿sí? exacto, tal cual es así. Hablando Bien. de KPI, ahí, Ale, por ahí creo que no lo mencioné, pero bueno, hay KPIs que están desarrollados por ustedes mismos en la plataforma. O sea que más allá de los KPI que tenemos nosotros, hay KPI que ustedes ya nos facilitan, que ya están, dashboard o demás comparaciones que están ahí. Entonces, y están en tiempo real. Entonces, ampliamente, por eso, como decía antes, los KPIs todo el tiempo se van regenerando y rediseñando porque aparece nueva información que hace que eso vaya modificándose todo el tiempo. Bueno, un poquito para complementar
esto que nos contás, un poco hablando de este punto de precisión de datos, Quadminds es un gran generador de información, ¿no? Y la información bien trabajada genera obviamente siempre oportunidades de mejora. Entonces, en todos estos datos, nosotros tenemos la posibilidad de que si hay algún KPI en específico, como por ahí ha sucedido con Droguería del Sur, bueno, nosotros podemos elaborarlo y podemos presentárselos y obviamente contribuir en todo ese origen de información y almacenamiento de información que tenemos, poder elaborar algún KPI específico a veces de una vertical o a veces específico de ese cliente y de ese negocio. ¿Sí? De ahí también hablamos un poco de esta evolución, ¿no? De los KPIs que tenemos en esta pantalla. Es un poco lo que nos cuenta Daniel, ¿no? O sea, a veces hay alguna posibilidad de que podamos mejorar o crear algún KPI para esa compañía. Bueno, la información está en Quadminds y lo podemos realizar. ¿Sí? Bueno, sin Acá no ir sé si muy querés. lejos, Sí, no, contanos. perdón, sin ir muy lejos, hace 2 días atrás terminamos de dejar de utilizar 5 KPI que utilizábamos. Entonces, por eso digo, esto, la modernización y la tecnología hace que uno se adapte todo el tiempo. Eran KPI que llevaban 5 años por lo menos de uso y hoy ya quedan desactivados porque la información no era en tiempo real, no era tan precisa. Entonces, bueno, nos estamos trasladando a nuevos KPI que ya están en desarrollo y en uso. Obviamente también la inteligencia artificial tiene mucho que ver, tiene un papel muy importante hoy en día. No estamos ajenos a eso y también estamos trabajando. Pero bueno, ustedes ya tienen inteligencia artificial, entonces eso también nos abrió posibilidades de nuevas formas de ver la logística. Como también por ahí podemos abastecer a otras áreas también, ¿no? No solamente Exacto. a veces al área logística, sino también creando KPIs que a lo mejor eh, son para un área administrativa o son para un área comercial o son para un área de compras. Bueno, como también podemos trabajar, ¿no? Cross a diferentes áreas por medio de estos KPIs. Exacto, tal cual. Eh, De hecho, tiene mucho que ver eso. Hoy nos abrimos y ya estamos compartiendo KPI con 3 áreas más, que antes no lo hacíamos. Entonces, hoy ya tenemos mucha más información, podemos decir puntualmente cuántas veces vamos a los clientes, si vamos más a la mañana, más a la tarde. O sea, tenemos mucha más información que inventamos al área comercial, como para que también entiendan nuestra mejora logística, cómo la podemos trabajar en conjunto. bien. Bueno, pasemos ya, vamos a empezar a darle un poquito ya de finalización a lo que estamos charlando para también dejar un espacio, ¿no? De tiempo a los participantes, si tienen dudas, preguntas que nos quieran hacer. Pero contadme un poco, ¿no? Cómo esta base sólida, ¿no? Que hoy tienen tecnológicamente hablando, cómo los ayuda, ¿no? En la próxima expansión que tienen a nivel nacional. Contanos un poco de eso, cuáles son los próximos desafíos en los cuales los vamos a estar acompañando en, bueno, en todo el tiempo En todo el que tema. venga. Sí, primero por ahí a las personas que no usan la plataforma o esta tecnología, cualquiera que esté interesado, mi recomendación es no esperar a que tengan todo perfecto. De hecho, Droguería no hizo eso, no llegó a estar en su mejor momento logístico ni tener todo perfecto para adoptar nuevas tecnologías como esta. O sea, se puede estar en la marcha porque van a empezar a descubrir cosas que por ahí no tenían eh, medidas. Entonces, definitivamente les recomiendo a cualquiera que lo tenga en la cabeza que se lance, no necesariamente tiene que estar todo full y perfecto. Y como desafíos que tenemos para el futuro, por ahí lo dividimos un poco, lo pensamos en 2 partes. Una que tiene que ver con la tecnología. Droguería del Sur, su ADN es la tecnología, o sea que eso no lo va a dejar de lado, va a seguir trabajando y cualquier desafío va a estar también pensado en la tecnología. Y necesitamos también socios tecnológicos para eso.
porque no es que produce tecnología misma Droguería del Sur, adquiere así negocios y socios como ustedes para trabajar con ese tipo de tecnología. Entonces, bueno, con toda esa tecnología queremos mejorar mucho más nuestra rentabilidad, nuestras entregas, nuestra atención, la eficiencia eh, por medio de esta tecnología. Así que vamos a seguir trabajando con eso y queremos ser mucho más predictivos, poder corregir o estar anticipados a cada situación. Uno de los planes es, si yo sé que el reparto salió y a mitad del recorrido tuvo alguna situación en el tránsito, bueno, automáticamente que ya sabemos que la otra mitad del reparto va a tener una alteración en su entrega. Bueno, predictivamente ya podemos accionar. Ya dar un aviso al cliente o recalcular ese ETA para decirle que su pedido se cambió, se modificó por alguna razón. Entonces, esa información que va a tener el cliente de primera mano va a ser muy valiosa para ellos. De hecho, hay clientes que son también muy técnicos, muy tecnológicos, y todo esto que le ofrecemos por medio de ustedes lo toman, lo adaptan enseguida y lo valoran. Que nosotros le digamos, estoy en camino, estoy por llegar, que puedan ver por dónde está el vehículo, para ellos tiene mucho valor porque están en esa sintonía también. Y después tenés clientes que por ahí, no importa, están acostumbrados. Dicen, bueno, mi droguería me entrega todos los días a las 10 y con ese dato le alcanza. Bueno, no importa, nosotros igual trabajamos para que mejorar ese horario y que se cumpla ese horario en todo caso. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Y por ahí, bueno, el otro Bien. desafío, que seguramente lo tienen todos, es bueno, cómo está el país, cómo se gobierna, cómo funciona la economía. Droguería del Sur pasó en 75 años por todas las situaciones y los grandes acontecimientos políticos pasaron en todos estos años. Entonces, Droguería también no es ajeno a eso y se adapta. Y entiende cómo se mueve el mercado, entiende cómo se mueven los nuevos compradores también. Así que tiene que estar adaptándose todo el tiempo a eso. Bueno, cómo toma fuerza, ¿no? Lo que decís cuando tenés una herramienta que te ayuda obviamente a planificar mejor, a optimizar estos repartos, ¿no? Y a generar ahorros directos en la logística, ¿no? Eso Tal cual. es clave también que los podamos acompañar desde ese lado. Ujú. Bueno, queda claro que esto es un pequeño Sí, podríamos estar webinar. Podríamos horas. estar horas y horas por ahí hablando de posibles mejoras y aparte que la tecnología es algo que va evolucionando día a día, van apareciendo obviamente cosas nuevas y siempre buscamos estar en la vanguardia, ¿no? De todo lo que podamos ir creciendo y bueno, como bien decía Daniel, acompañándolos en este crecimiento como un socio estratégico en el cual nosotros también nos vamos adaptando, ¿no? Las nuevas necesidades del mercado y poder dar respuesta de forma eficaz, pero también rápida, ¿sí? O sea, con estos tiempos que también nos impone hoy la tecnología, donde se puede resolver mediante el uso de la IA muchísimo más rápido por ahí que hace algunos años. Exacto. Yo no sé si querés dar algún cierre, Dani, o si querés que pasemos a las preguntas que seguramente tenemos de parte del auditorio. Sí, si querés podemos pasar a las preguntas, no hay problema. Bueno, a ver, vamos a mostrar por acá. Acá tenemos algunas preguntas. Bueno, a ver, tenemos a Felipe Contreras que nos pregunta. Hola, con respecto a la etapa de despliegue progresivo, ¿qué indicadores usaron para decidir cuándo o qué zona estaba lista para expandir la implementación al siguiente territorio? Bueno, ahí básicamente empezamos por las zonas de mayor agrupación de clientes. Y esto de lo más céntrico posible de cada una de las localidades. Eh, pues simplemente eso, donde se concentra la mayor cantidad de clientes y más situaciones se presentan, ahí es donde tuvimos que actuar de forma inmediata y fue el plan. Después las zonas medias o de larga distancias, ya más lineales, son más regulares, así que
era más fácil después ir como segunda fase a ese nivel. Bien, también Felipe nos amplía un poco la pregunta y nos pregunta de las barreras culturales, ¿no? Que estuvimos hablando, que hay en el proceso de implementación y de adopción. ¿Cuál fue la más difícil de superar en terreno y qué acción concreta generó que ese cambio que necesitaban o que los choferes necesitaban para poder adoptar y incorporar la herramienta? No, en los casos más complejos, no voy a decir una provincia en particular, porque en realidad todos tienen por ahí algún punto, alguna localidad un poco más difícil de llegar con la tecnología. En esos casos simplemente acompañamos al transporte. Tuvimos reuniones, capacitaciones. De hecho, hemos hecho capacitaciones con los mismos choferes por videollamadas, por videos. Le hemos realizado manuales de instrucción. Entonces, le dimos todas las herramientas necesarias para que lo pueda ver. Que lo vea por un mensaje de texto, por un PDF, por un video. Bueno, nos acercamos a cada proveedor que tenían más de esas situaciones para trabajar en equipo. Bien. Bueno, sigo con las preguntas. La pregunta la hace Danilo Sorsoli. Esta pregunta es para nosotros, ¿sí? Ahora sí que te la contesto yo. ¿Cuándo me brinda la posibilidad de que el cliente que va a recibir una entrega pueda ver dónde se encuentra en el mapa el repartidor? Bueno, ahí el cliente final, Danilo, va recibiendo diferentes mensajes o avisos de track and trace, ¿sí? Desde que su pedido está siendo preparado, en este caso, Droguería del Sud informando a la farmacia que el pedido está siendo preparado, desde el momento que el pedido sale a la calle a reparto y cuándo va a ser el próximo cliente o cuándo va a ser el próximo cliente que lo van a visitar. En ese punto, que es el tercer mensaje de Track and Trace, el cliente final, la persona que va a recibir la entrega, sí va a poder visualizar tanto en el mensaje que puede llegar por mail o que puede llegar por un SMS o que puede llegar por medio de un WhatsApp, puede ver cómo ese vehículo se va desplazando hacia su lugar de entrega, ¿sí? Y una vez efectuada la entrega, una vez que el chofer pone entregado o no entregado o entregado parcial, bueno, ahí obviamente desaparece de la visualización que tiene el cliente final. Pero creemos que esa es una muy buena herramienta para no solamente avisarle de que realmente estamos yendo, sino que lo pueda seguir como el vehículo se va acercando al punto de entrega. Así que sí, es una de las posibilidades que brindamos. Tal cual. Bueno, Sí, sí. seguimos con las próximas preguntas. Tenemos a Matías. Matías pregunta, dice, me gustaría saber cómo manejan su proceso de logística inversa, Dani, y si Quadmind los asiste en ello. Bien, la logística inversa es básicamente el mismo trayecto, como dice la palabra inverso. Así cuando va y hace todo un recorrido lineal a las farmacias, depende de qué situación o recorrido, o en el mismo momento ya hace el recupero de cubetas. Nosotros nos manejamos con cubetas, por ahí para los que no estaban en el tema, o box, no sé cómo lo llaman. Bueno, entregamos de esa manera y de esa manera recibimos también las cubetas vacías. Puede ser en el camino de ida o si no, cuando lo hacemos al revés. Bien. Acá hay una pregunta que hace referencia a las cubetas también. ¿Les ayudó la herramienta en la gestión de las cubetas que se entregan a los clientes? Bueno, entiendo también es un poco, Ujú. si querés profundizar alguno más o... No, perdón, no te escuché bien. No, ahí nos pregunta Gabriel si la herramienta nos ayudó también en la gestión de cubetas, ¿no? Que se entregan a los clientes. Ah, sí, hay una opción que no la estamos usando full, pero hay una opción también de poder registrar la cantidad de cubetas que se retiran. O sea, la farmacia en la aplicación te dice hay que dejar 10 cubetas y hay una forma de que él pueda también corregir en comentarios, lo que sea, también podéis él anotando lo que va retirando. Y ya queda todo sentado ahí. Porque si no era venir, llegar a la planta y ver la cantidad de cubetas que dejaban sin saber con exactitud de qué clientes. Bueno, hay choferes que lo utilizan y ya son mucho más atentos en ese sentido. Bien. Bueno, seguimos con las preguntas. Marian Flores Franco nos pregunta, con respecto a las ventanas horarias, ¿ya contaban con la información o se hizo un relevamiento? Consulto porque en mi caso no tenemos horarios fijos de todos nuestros clientes.
No, nosotros no teníamos una ventana horaria con exactitud. Por eso desde acá cuando nace el nuevo KPI de los clientes, o sea, teníamos del inicio al fin. Después, ¿qué pasaba dentro de la ruta? No. Entonces, ese KPI nace con este seguimiento. A partir de ahí veo con precisión a qué hora se le entrega a cada cliente y qué ventana, cuánto tiempo de demora está en cada cliente, y ahí empiezan todos los análisis en base a esa información. Bien. Mariam también nos hace otra pregunta más. ¿Qué nos dice? ¿Lo tienen integrados con ERP? ¿Hubo algún inconveniente en el flujo de la información? EAP, ahí me perdí un poco. El sistema de Nosotros- gestión, Dani, el sistema de gestión que ustedes utilizan. No, nuestro sistema de gestión es separado de esto. Son dos formas distintas de procesarlo. Sí, hoy tenemos una integración igualmente hecha Claro, por eso está con... la integración, pero por eso, por un lado nos manejamos con nuestro proceso interno de producción, de preparación, expedición, y ahí esa integración viaja por medio de la plataforma. Correcto. No sé si esa era la Entonces, respuesta que... solo para ampliar, acá, en este caso, Mariam, nosotros estamos integrados con Droguería del Sur. Tenemos toda una API para poder integrarnos con múltiples sistemas de Ah, gestión, ¿sí? Ya sean ERPs o WMS. Nos podemos conectar sin ningún problema, tanto de ida como de vuelta. perfecto, sí, sí. Ahí entendí mejor. Claro, no había entendido lo de las API, pero sí, se está trabajando de forma también paralela con eso. Bien. Néstor Almeida nos pregunta, ¿el sistema es fácilmente adaptable ante necesidades puntuales de negocio? Ejemplo, configuración de campos nuevos, agregar lógicas de negocio, permitir integrarse con sistemas WMS o ERP. Bueno, un poco lo que decía recién Néstor. Nosotros tenemos toda una API para poder conectarnos tanto con WMS como ERP, depende cuál sea el flujo de la información que tenga esa operación, ¿sí? O ese negocio. Y después, configuración de campos nuevos. Bueno, tenemos varios campos donde se pueden completar cortes a la hora de ruteo, ventanas horarias, lógicas del negocio o reglas del negocio, como a veces llamo yo también, para entender, por ejemplo, qué mercancías tienen que ir a ciertos vehículos, si hay restricciones, por ejemplo, de circulación en algunas localidades, por ahí no puede entrar un vehículo más de 3,5 toneladas, o por ahí tiene que entrar en algún municipio previo pago de alguna eh, tasa municipal. Bueno, todas esas reglas del negocio también se pueden, obviamente, configurar, ¿sí? Quadminds tiene mucha cintura para configurarse de acuerdo a las diferentes verticales y necesidades que tengan los clientes. Tenemos una pregunta más de Eric Fabián Pérez Torre. Nos dice, hola, buenos días. ¿Cómo se podría tener la integración de la temperatura que tienen los camiones con Quadminds a través de los reportes satelitales? Bueno, acá Eric también te la contesto rápidamente. Dentro de las API que tenemos de conexión, podemos tomar información de GPS de terceros o GPS propios que también probemos en algunos lugares donde estamos emplazados. Si el GPS tiene conectado una sonda de temperatura, una termocupla, y se puede enviar a través del GPS. No hay ningún problema, que la podemos incorporar como un dato a analizar y a trabajar y a ver en tiempo real en la plataforma. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Bueno, tenemos acá... buenas tardes, el Service Time está en la versión full. Sí, es uno de los KPIs que podemos configurar también, Cristian. Tenemos otra pregunta de Néstor Almeida. Dice, si hubiera un almacén intermedio de un tercero, ¿es posible con esta herramienta visualizar el stock que posee este almacén de tercero y gestionar despachos de este nuevo punto? Ahí, Néstor, nosotros no trabajamos como un WMS, por lo cual todo lo que es gestión de stock deberíamos recibirlo ya desde una integración, pero como un pedido, ¿sí? O sea, no vamos a trabajar gestionando o visualizando los stocks, ¿sí? Desde un almacén. Después, esta pregunta es para vos, Dani. Nos pregunta Danilo Sorsoli. ¿Todos los repartidores de Gloria del Sur son tercerizados? No.
hay una proporción en base al negocio. Bien, No, no, depende de dónde perdón. estén Del localizados. transporte, dijo, o choferes. No, y El los transporte, repartidores. Los sí, los repartidores. O sea, transportes. Tenemos sí, aproximadamente 70 transportes, son tercerizados. Después cada uno tiene su propia flota, relación de dependencia, autónomos. bien. Eh, Acá me salté antes una pregunta de Néstor, perdón, me acabo de dar cuenta, que dice si el sistema posee un módulo de turnos para la asignación de viajes a transportistas. Bueno, tenemos toda una herramienta que se llama Xminds, que es una herramienta para turnos, disponibilidades, hacer todo es el tendering y subastas de viajes, liquidación a transportistas. Bueno, tenemos todo un módulo que llamamos Xmind donde eh, tenemos esta posibilidad de trabajar también con turnos, ¿sí? Esa me había quedado colgada, perdón, me acordé ahora que la había pasado por alto. Lucas Alione nos pregunta, las devoluciones de clientes, ya sean por recall o cual fuera el motivo, ¿Quadman les alerta al chofer de su retiro al momento de entrega? Sí, en el caso nuestro, si queremos, sí, lo podemos sumar. Si bien la ruta, la hoja de ruta ya está armada, preconfigurada, desde la aplicación podemos añadirles este tipo de operación extra. Es decir, hay un retiro programado y se lo ponemos. Entonces, él automáticamente ve todos los clientes que entrega y a la vez ve estos retornos, estas devoluciones que hay que hacer. Que incluso le puede sacar fotos al remito, a lo que está retirando. Y se suma todo eso. Pero sí, lo manejamos desde la plataforma. Bien, acá Fer Mujica nos pregunta, ¿se puede ver la distancia recorrida por cada unidad? Sí, 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 se ve todo. Todo el trayecto de principio a fin. Todas las paradas, la velocidad en la que tuvo todo el trayecto. Ahí tenemos, Fer, también te cuento, tenemos todo un módulo, ¿sí?, de seguimiento de ruta en tiempo real, el cual vas a poder ver todas las distancias recorridas, poder hacer un comparativo desde el planificado versus real, también conocer las horas de trabajo que tuvo esa unidad, conocer desvíos de tiempo. Bueno, es bastante completo todo ese módulo de seguimiento de rutas. Vas a poder ver también los tiempos de permanencia en cada punto para poder tener el tiempo de entrega real, sí, que también se puede trabajar después con un promedio de esos tiempos reales. Así que desde esa funcionalidad de seguimiento de rutas es bastante completo y lo vas a poder visualizar. Después, Danilo nos pregunta, ¿se puede realizar los avisos predeterminados a los destinatarios vía WhatsApp? Sí, esa es una funcionalidad, Danilo, que estamos incorporando justo en estos últimos meses, donde obviamente hay un costo extra, ¿no?, que es el del mensaje del WhatsApp. También se puede incorporar con mensaje SMS, también obviamente tiene un costo extra del paquete de mensajes. Y por default, sino por mail a todos los clientes finales. Sí. Bueno, Néstor nos pregunta, ¿el sistema te prevé el tiempo, lo que tardará en llegar el pedido? En caso de ocurrir un desvío de ruta o algún problema que tenga la unidad, ¿cómo se detecta por sistema que esa unidad está detenida y qué acciones se toman? Bueno, acá te contesto yo, Néstor. Cuando previamente, en este caso Droguerías del Sur, por ejemplo, planifica un pedido para la farmacia, hay una hora teórica de salida, ¿sí?, en que esa unidad debería salir. Por ejemplo, en el caso de droguerías, tiene una primera vuelta que sale entre las 7 y las 8 de la mañana y que está retornando a las 13 horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada cliente que van a ir a visitar en esa ruta tiene una hora estimada de arribo, de llegada, de entrega, calculada el día que se planificó. Acá obviamente entra en juego el algoritmo con un montón de variables e información y cálculos que hace, entre ellos también utilizar los tiempos de traslado, estados del tráfico, ¿sí?, para saber cuánto tiempo tarda uno en demorarse en moverse en un vehículo de un punto a otro, y también cuánto tiempo no va a estar detenido
dentro de esos momentos de entrega. Todo eso configura una hora estimada de arribo. Si ocurre algún desvío por ahí inicial de que el vehículo salió más tarde al día siguiente, bueno, cuando el chofer da inicio a esa ruta, ocurre un recálculo, ¿sí? En el cual le vamos a informar la hora real al momento, ¿no? Porque si por ahí en vez de salir a las 7, salió a las 7:30 o a las 8 u 8:15, bueno, se le va a comunicar una hora estimada de nuevo, real, del momento de la salida. Si la unidad está detenida, solamente lo va a poder visualizar la persona que opera la plataforma, en este caso Daniel o las personas de su equipo que operan la plataforma. Eso no lo puede ver el cliente, salvo, y hago esta acotación, de que le hayamos enviado ya el mensaje de próximo cliente a visitar y que en ese mensaje o en esa ruta que va a ver cómo el vehículo se desplaza hacia el lugar de entrega, bueno, si se detiene, ahí lo va a ver detenido, ¿sí? Pero no hay un aviso puntual. Se podría, obviamente, analizar el caso y hacerlo, pero hoy no hay un aviso puntual de que el cliente vea si está detenido o no ese vehículo, ¿sí? Bien, Sergio nos pregunta, entiendo que una vez que volcaron todos los clientes en Quadminds, detectaron recorridos ineficientes debido a horarios preacordados con clientes. ¿Cuáles fueron las bases sobre las que trabajaron para reestructurar las rutas y cómo trabajaron y comunicaron a los clientes los cambios estratégicos cuando había que hacerlos, considerando cambios de horarios que a veces no son favorables según la visión del cliente? Esta es para vos. Sí, ahí puntualmente trabajamos con el algoritmo, que es lo más eficiente que hay. Se le vuelca a todos los clientes de una ruta, se le ponen las condiciones de algunos clientes, su franja horaria, si tiene alguna prioridad puntual, cargándole toda esa información previa. Después el algoritmo te da todos los resultados, te dice a qué hora sale, a qué hora finaliza y a qué hora va a pasar por cada uno de los clientes. Así que dejamos básicamente de trabajar el algoritmo por nosotros, no falla, se recalcula en todo caso y te da las mejores opciones. Cuando vemos que hay rutas que mejoran notablemente porque el algoritmo te cambia el recorrido drásticamente, mejora a todos los clientes, así que ahí no hacía falta ninguna comunicación. Y si puntualmente algún cliente le cambió, le alteró un poco el horario a peor de lo que lo recibía, bueno, también se le explica y se le hace entender que en realidad mejora todo el circuito para el común de toda la ruta también. Así que tampoco eran grandes cambios excesivos como para que hayan reacciones negativas. De hecho, no las tuvimos. No fue un stopper a la hora de hacer el deploy de la solución. Bien. Bueno, vamos llegando a las últimas preguntas. Acá Gabriel nos pregunta, ¿usan esta información, Daniel, para la decisión de tarifas y pagos a fleteros? Depende. Si son, ya ahí depende más que nada de nuestras rutas. Hay rutas que ya están configuradas con una tarifa por la zona y las que sí son por kilómetros, sí. Ahí sí cambia todo porque es por la cantidad de kilómetros que se hace. Entonces, ahí sí se evalúa en base a los kilómetros reales y concretos que se hicieron. Bien. Bueno, acá también Mariam nos pregunta, dice, respecto a los kilómetros efectuados y tiempos, ¿no necesito un GPS aparte? ¿Quadmind lo mide, verdad? Sí. Acá, Mariam, vos podés trabajar ya sea por un GPS físico instalado o por medio de la aplicación mobile de Quadmind que trabaja como un GPS portátil, ¿sí? Así que ya sea que tengas un GPS o no, bueno, si lo tenés lo podemos integrar y si no, podemos trabajar directamente con la aplicación de Quadmind, ¿sí? Néstor nos pregunta, ¿es posible configurar geocercas y disparar eventos o alerta en caso de posicionamiento? Sí, se pueden configurar, Néstor, múltiples eventos. Eso después también podemos profundizarlo. Si querés te podemos mandar información. Y la última pregunta, si no se me pasó ninguna,
Evelina Acuaro, hola, buenos días. Consulta en esta gestión de turnos. ¿Existe la posibilidad de que el camionero elija el turno que puede llevar o solamente permite la asignación por parte de quien planifica? Bueno, acá Evelina, es todo un webinar aparte, como para hablar de todo lo que es tendering, disponibilidades. Acá, si estás de acuerdo, Belina, te podemos contactar para ampliar toda la información sobre Xminds y cómo podemos trabajar con esta gestión de turnos, ¿sí? Así que seguramente tenemos tus datos para poder contestarte a alguno de los chicos del equipo comercial, contactarte y ir al grano sobre turnos, ¿eh? Bueno, no tenemos más. A ver si me actualizaron. A ver, algunas preguntitas. Ahí está. Bueno, Néstor, muchas gracias a vos también, Néstor. Bueno, vamos llegando al fin. No quiero excederme del tiempo planificado de la webinar, que va a terminar a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los asistentes, ¿sí? Por quedarse también hasta el último momento, participar, hacernos las preguntas. Muchísimas gracias también, Daniel, obviamente, por contarnos toda tu experiencia y tu vivencia con la herramienta de QuadMinds a través de todos estos años y que esperemos sean muchos más que los estamos acompañando en este crecimiento mutuo, ¿no? Nosotros desde el lado de la tecnología, ustedes del lado de las operaciones y la logística. Muchas gracias. Gracias por contarnos tu experiencia. Un gusto poder participar y colaborar. Y bueno, sí, claramente, más de 13 años de trabajo en equipo y en conjunto es una demostración, creo, del trabajo que hacen ustedes y que nos quieren acompañar en eso y bueno, se adaptan. Sé que tienen equipos de diseño, de producto, entonces, bueno, cada vez están mucho más enfocados en el servicio y en la atención. Lo valoramos y por eso seguimos eligiéndolos. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos y seguramente les estaremos enviando más información. Los invitamos a poder escanear el código QR para poder conocernos un poquito más y encantado de poder seguir por ahí conversando post-webinar. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.